Bueno, pues aquí estamos otra vez con nuestra lista participativa y lo primero, antes de empezar, por supuesto, es daros las gracias de todo corazón porque la respuesta ha sido increíble, ha sido brutal, más comentarios que en el experimento que hicimos la vez anterior, más variedad y sobre todo muchas más ganas de compartir títulos que os han hecho temblar, que os han hecho sudar frío o directamente pues dejar la luz encendida por la noche, no vaya a ser que algo extraño ocurriera. Y pues claro, como era de esperar, hay un nombre que se repite más que el ajo en este tipo de listas cuando se trata de libros de terror, que es el de Stephen King. Era evidente que iba a reinar en la lista, que iba a aparecer mucho. Me ha sorprendido, no os voy a engañar, en cuanto a su cantidad, no en que apareciera, eso era bastante evidente. Pero bueno, aún así han habido sorpresas muy gratas, algunas actuales, otras rescatadas del baúl de los recuerdos clásicos que, oye, pues hacen que esta lista pues quede mucho más, no sé cómo decirte, más jugosa, más diversa, ¿no? De lo que imaginaba. Y os voy a contar algo, un pequeño secretillo. A mí personalmente me ha sorprendido que haya tanto clásico para bien, de verdad, de corazón. Así que, nada, dejámonos de preámbulos y vamos a arrancar el ranking con 12. He tenido que coger 12 porque 10 se me antojaba un pelín corto, así que 2 más. Y vamos a tratar de generar hype lo máximo hasta el número 1, que hay un clásico que, bueno, yo creo que a nadie le va a sorprender encontrar, pero bueno, que está ahí. Pero antes tenemos un largo camino que recorrer hasta llegar a ese punto. Hay muchas curvas, hay muchas casas encantadas, hay muchos demonios, hay muchos vampiros y escritores con más mala leche probablemente que insomnio. Así que, ¿listos? Pues venga, vamos al lío. Empezamos en el puesto 12 con la Casa Infernal de Richard Matheson. Abrimos el ranking yo creo que con un clásico absoluto del género, ¿no? Que es esta obra de Matheson. Y ojo, que no hablamos de una novela cualquiera de casas encantadas en esta ocasión. Ya he hablado alguna vez de esta obra en el canal. Hablamos del patriarca moderno del tropo, de este género, ¿no? Aquí está todo lo que hemos visto después repetido hasta la saciedad, no solamente en libros, sino en series, en pelis y demás. El tropo de la mansión maldita, donde tenemos unos investigadores que entran sabiendo que algo gordo se está cociendo ahí, que les está esperando y tal, y ahí se mezcla pues un poquito de terror psicológico, un poquito de fenómenos paranormales, e incluso Matheson va un poquito más allá porque mete un componente sexual bastante potente y bastante perturbador, que yo diría que es casi marca de la casa, ¿no? Y además me encanta el tono de mala leche general que tiene la obra, me gusta mucho. Para que os hagáis una pequeña idea del impacto de esta obra, películas como The Haunting of Hill House beben de aquí, y no exagero si te digo que yo creo que hasta la saga de los Warren bebe bastante de ciertas cosas, ¿no? Las películas estas de Expediente Warren y demás, que se inspiran directamente en lo que Matheson levantó y se le ocurrió en los años 70. Es una obra seminal, sin la cual pues buena parte del terror actual que tenemos de todo lo que se escribe no existiría. Incluso el propio Stephen King habla de que Matheson es uno de los grandísimos autores del género, incluso que escribe mejor que él, ha llegado a decir. La verdad que en la votación se ha llevado 4 menciones, empatando nada menos que con 2 colosos también del género, 2 pesos pesados, como son Los chicos del Valle de Philip Fracassi y Nuestra parte de la noche de Marian Enríquez, que no desmerece nada. He puesto Matheson probablemente por afinidad personal, ¿vale? Porque tiene más de 50 años y aún creo que le generas pesadillas a la gente. Te cuento un poquito de la trama muy rápido para quien no lo haya leído. Vamos, un pequeño teaser de esto. Mira, es sencilla, muy sencilla. Un grupo de personas entra en una de las casas más malditas de la literatura que se han escrito, que se llama la Casa Velasco, para tratar de desentrañar el misterio del poder maligno que alberga. Pero lo que parece a priori una simple investigación, pronto se va convirtiendo en un descenso paulatino y brutal hacia la locura, la violencia y los miedos más íntimos de cada uno de los personajes. Sale todo a relucir. Y no digo más, ya sé que a lo mejor suena un poquito a tema manido, pero es que volvemos a hablar de pioneros, ¿no? Aquí, digamos que esto sirvió de referente. Demostró que Matheson que el terror era de una mansión encantada
no son simplemente 4 ruidos o una puerta que cruja y poco más, ¿no? Sino que podemos hacer un viaje muy loco, muy oscuro dentro de la mente del ser humano y como prueba, pues tenemos esta obra. Así que creo que arrancamos muy fuerte con esta lista y si con este clásico ya prácticamente nos han empezado a temblar las piernas, espérate a ver lo que nos vamos a encontrar a continuación ahora en el puesto número 11. Y aquí está la magia de las listas que he comentado en la introducción del vídeo. El número 12 arrancamos con un clasicote tremendo de terror moderno, como es la Casa Infernal, y ahora saltamos al, probablemente, y creo que casi sin discusión, al origen mismo del género. Este puesto número 11 se lo he tenido que dar por méritos propios, por supuesto, que a Frankenstein de Mary Shelley, que también se ha llevado 4 votos de la comunidad, pero creo que por galones merecía estar delante del de Matheson. Y no voy a contarte gran cosa que nos haya contado ya por todas partes, ¿no? de esta obra. Estamos hablando del auténtico inicio del terror moderno y de la ciencia ficción, incluida con esta historia de este joven doctor que se obsesiona con crear vida, con resucitar, con tal, partiendo de la muerte, ¿no? Y hace este collage con el nuevo Prometeo, que no es ni más ni menos que una especie de espejo de las propias ambiciones humanas, ¿no? De lo que pasa cuando jugamos a ser dioses sin medir en absoluto las consecuencias, ¿no? Y casi que podríamos estar un rato contando un montón de ejemplos, ¿no? De ahí viene lo del moderno Prometeo, por supuesto. Todo está perfectamente hilado. La anécdota fundacional de esta historia se ha comentado mucho, ¿no? Fue aquel famoso verano de 1816, ese año que no hubo verano, ¿no? Cuando Mary Shelley se encontraba en la Villa Diodati, ¿no? Aquello que ya es, digamos, forma parte de la mitología de la literatura, ¿no? Ahí estaba junto con Percy Shelley, con Lord Byron y con Polidori, ¿no? Que, por cierto, escribiría muy poquito después El vampiro, ¿no? Otra obra fundacional también del género. Ahí andaban ellos, entre tormentas eléctricas, noches de conversación gótica, pues ahí con Byron, ¿no? Por supuesto que tuvo que ser una gozada tomar rape y beberse un licorcito junto a él mientras se charla. Y ahí sacaron este relato de miedo. Mary Shelley, yo creo que en el combate ganó, no solamente cumplió, ¿no? Sino que ganó de sobra y de paso pues cambió la historia de la literatura, ¿no? Frankenstein a día de hoy pues no solamente es el monstruo reconstruido con tornillos en el cuello, ¿no? Es una reflexión, por supuesto, brutal sobre la sociedad, la soledad de la persona, sobre la otredad, sobre el rechazo social y la responsabilidad moral de la ciencia. Claro que sí. Por eso sigue siendo tan actual, por eso si te lo lees hoy te sigue llegando, ¿no? Porque cada vez que debatimos o abrimos hilo en Twitter, ¿no? Sobre si deberíamos hacer clonación, inteligencia artificial, manipulación genética, etcétera, etcétera, pues ahí estaba Mary Shelley ya contándolo, ¿no? Hace bastante tiempo, recordándonos que el terror más profundo no necesariamente va a venir de lo sobrenatural, sino de lo humano, de lo profundamente humano. Un libro eterno, sin lugar a dudas, que nació como un reto juvenil y acabó pues de esta manera tan increíble, ¿no? Convirtiéndose en un pilar absoluto del terror literario. Así que merecido puesto 11 en esta lista. Y ahora, por favor, agarraros donde podáis, porque en el número 10 tenemos Purita Dinamita, un título moderno que ha dado mucho que hablar en los últimos años. Puesto número 10, con una de esas obras que redefinió directamente, esta palabra creo que la voy a usar demasiado en este vídeo, cómo entendemos el terror a día de hoy. La semilla del diablo, de Ira Levin, publicada en el año 1967. Un libro que, ojo, no solamente nos da una de las películas más icónicas de la historia del cine, sino que antes de eso, pues ya de paso había revolucionado a su manera el género en el papel, el negro sobre blanco. Porque aquí os voy a contar para mí cuál es la clave. Mira, Levin no necesita en la historia meter sangre, ni monstruos, ni sustos baratos, ni nada. Lo que construye es un terror atmosférico, cotidiano, que se mete debajo de tu piel sin que te des cuenta, que se puede convertir prácticamente en una enfermedad mental, ¿no? Por eso lo hace algo tan aparentemente normal, porque ahí tenemos una joven pareja que se muda a un apartamento en el Nueva York ahí más chulo, ¿no? Que te puedes encontrar ahí bien urbanitas, con vecinos simpáticos, con rutinas de recién casados, oye, todo muy guay, ¿no? Un futuro precioso por delante. Y poco a poco se va desplegando la sospecha, la paranoia, la sensación de que todo el mundo que tienes a tu alrededor sabe algo que tú no tienes ni idea. Y ahí es donde está el pánico, ahí es donde entra
donde entra el mal rollo y donde Levin demuestra su maestría, ¿no? En esas insinuaciones, más que mostrando, ¿no? No hay escenas gore, no hay espectros dando portazos, no hay explosiones, no hay demonios lanzando fuego. Todo es... todo transcurre entre miradas, entre silencios, en esas partes que no se dicen, ¿no? Es el terror sin terror, como lo podemos llamar a veces, ¿no? La angustia pura de sentirte atrapado en una red invisible donde todo el mundo sabe lo que te va a pasar menos tú. Y claro, después de esto pues llega Roman Polanski y convierte la novela en una película que a día de hoy pues ya es legendaria. Pero conviene recordar, que no se nos olvide, que todo lo que está en la pantalla salió primero de estas páginas, bebió del texto de Levin. Y Levin, de paso, pues inventó el manual moderno del horror urbano. Lo podemos definir perfectamente así, donde lo siniestro no está en tener castillos góticos, sino en lo que está ocurriendo en el piso de al lado, ¿no? En esas cosas que escuchas, ¿no? En esos salmos que se van escurriendo por las paredes. Esta historia nos demuestra en todo momento que lo más aterrador no es lo sobrenatural en sí, sino la pérdida del control sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sobre tu futuro y sobre lo que va después de ti, ¿no? Por eso, más de medio siglo después, sigue poniéndonos los pelos de punta. Y atentos porque si este puesto 10 no te está dando escalofríos ya, pues vamos con el 9, que venimos ya con colmillos afilados desde el siglo XIX. Venga, a por ellos. En el puesto número 9 tenemos otra de esas sorpresas que sinceramente me alegran el día, me alegran mucho. Carmilla de Sheridan Le Fanu. Y digo sorpresa porque, claro, el terror gótico del siglo XIX suele parecernos a día de hoy pues un poquito distante, ¿no? Como una pieza de museo, te diría, y lo respetamos, lo admiramos, pero no te asusta en absoluto, ¿no? No te despierta nada. Sin embargo, Le Fanu rompe ese prejuicio, incluso a día de hoy, si te coges la obrita y te la lees, fíjate, siglo y medio después de que se escribiera, sigue siendo capaz de incomodarte, ¿no? De generarte un poco esa sensación de angustia que te hace leer, pues con un ojo en la página y el otro ojo pues mirando un poquito así, ¿no? a tu alrededor, ¿no? ¿Conocéis esa sensación? A mí la verdad es que me fascina mucho. Se publica en el año 1872. Carmilla es una novela muy cortita que fue pionera en muchísimas cosas. O sea, es anterior a Drácula de Stoker, con lo cual pues ya nos va a presentar una vampira femenina, seductora, ambigua, que desata pues tanta fascinación en su entorno como miedo a partes iguales. Y esto en una época en la que la sexualidad y la transgresión, pues la verdad es que estaban envueltas en bastante censura y generaban muchísimos problemas. Lo que Le Fanu hace es colar un terror íntimo, sutil, cargadito de tensión emocional y tal, y meterle ahí una atmósfera bastante opresiva, ¿no? Un poco pues para desviar la atención. ¿De qué va esta historia? Pues bueno, sin entrar en spoilers, muy rapidito. Seguimos a una joven que recibe una visita de una misteriosa huésped, que es Carmilla, y desde ese momento inicial todo se empieza a enrarecer y todo se enreda. Lo que a principio parece el inicio de una bonita amistad, pues se va a convertir en una obsesión, ¿no? Y de ahí, pues al miedo, pues ahí ya te digo, un pasito pequeñito. Y lo brillante es como Le Fanu, pues transmite ese pánico, no con golpes, no dando lo que hoy en día se dirían screamers, ¿no? En las películas, sino esa sensación de tener algo enfermizo que se instala pues poquito a poquito en tu día a día, en lo cotidiano. Eso es lo que siempre va a darnos más terror, ¿no? Algo que pueda convertirse en algo plausible. Por eso Carmilla no solamente es importante por lo que abrió dentro de la tradición vampírica, sino porque todavía a día de hoy consigue pues algo que es bastante complejo, ¿no? Que es impresionar desde la sutileza más absoluta. Y si seguimos hablando de clasicotes de los chulos, que nunca pasan de moda, en el puesto número 8 nos vamos a encontrar con otro gigantón de la literatura universal. Vamos a verlo. Bueno, era bastante obvio que en una lista como esta, pues no nos iba a faltar el maestro de maestros, ¿no? En el puesto número 8 tenemos las narraciones extraordinarias, ¿no? Ese compendio de relatos con el que Edgar Allan Poe prácticamente va a fundar el terror moderno, ¿no? Y ya sé que es una recopilación, que no es una novela en sí, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que se encuentre aquí, porque alguno de nosotros se va a atrever a ponerle pegas a este hombre, a Edgar Allan Poe. Si no metemos en una lista como esta algo de él, nos van a quitar el carné de lectores de terror.
Bueno, lo fascinante de Narraciones Extraordinarias es que es un buffet libre del horror decimonónico. Tienes, pues, prácticamente desde relatos góticos vas a encontrarte hasta auténticos experimentos, iba a decir dialécticos, ¿no? Más bien de terror psicológico, ¿no? Pasando por detectives pioneros, por misterios científicos, incluso tenemos hasta humor. Te puedes estar echar unas risas con el humor macabro que te vas a encontrar. Todo lo que luego se va a convertir en un montonazo de tropos del género. Aquí están inventándose, aquí están saliendo de la chistera, en estado puro. Eso es lo bello y lo bonito que tiene. Y lo mejor es que Poe no necesitaba fantasmas, no necesitaba monstruos para asustar a nadie. Los monstruos que él tiene es la mente humana, es la culpa que todos arrastramos, las obsesiones, nuestras locuras, esa sensación de que lo verdaderamente inquietante no nos viene de fuera, sino de dentro. Siempre. Por eso seguimos leyendo El corazón del Ator, por ponerte un caso, ¿no? O El pozo y el péndulo. Y todavía sentimos, pues, ese pellizquito, ¿no? En el que el estómago se nos da un poquito la vuelta, ¿no? Te cuento una curiosidad, muy, muy cortita. Mira, cuando Baudelaire tradujo a Poe al francés del siglo XIX, lo convirtió en un icono absoluto de la cultura europea. Mientras en Estados Unidos pasaba sin pena ni gloria, nadie le hacía caso, y por otro lado, en París lo estaban venerando prácticamente como un dios oscuro, ¿no? Esa es la grandeza de Poe, ¿no? Que lo mismo te inspira para que un simbolista francés se vuelva loco por él y al mismo tiempo fascine, pues, a cualquier chaval, ¿no? Que lee su primer cuento de miedo. Así que Poe tenía que estar aquí, porque Carmille abrió el camino al vampirismo femenino y las Narraciones Extraordinarias de Poe nos abrió directamente la puerta del terror literario contemporáneo. Pero que no se me vaya nadie, que ahora entramos ya en terrenos pantanosos profundos, ¿no? Con el puesto número 7 que viene ahora y con un clásico moderno del terror que habéis decidido vosotros, firmado por el Rey de Maine. Sí, toca hablar del Rey de Maine, y no va a ser poco. Llegamos al puesto número 7, con el título que para muchos de nosotros creo que fue la puerta de entrada al miedo de verdad, al miedo en vena, ¿no? Que fue El misterio de Salem Slot, de Stephen King. Yo esta historia la recuerdo de pequeño, cuando emitieron aquella miniserie de televisión, no sé si os acordáis, ¿no? Allá por los... creo que serían por los 80, ¿no? Finales de los 80 o por ahí, más o menos. No me acuerdo ya muy bien. Entonces aquello me dio noches de insomnio, con esos colmillos centrales que tanto me sorprendieron. Y con el tiempo, pues lo leí en papel y confirmé que lo que había sentido de niño, pues tenía su enjundia. Porque era un clásico absoluto del terror contemporáneo. Eso que duda cabe. Lo que hace King aquí es algo brillante. Algo que le ha definido después en su carrera, que es redefinir el mito del vampiro a su manera, alejándose, pues, de todo el romanticismo gótico a lo Stoker y metiéndolo en la América profunda, ¿no? Dando ese giro de tuerca tan valiente, ¿no? Y a la vez tan ingenioso, en un pueblecito cualquiera perdido, pues ahí en Maine, que tanto le gusta escribir a él. ¿Y qué pasa cuando el mal ancestral más profundo llega a un lugar tan reconocible, tan cotidiano? Pues que el horror se multiplica, porque podría llegar a tu pueblo, ¿no? Al pueblecito donde veraneas, a tu calle, que sea tu vecino, ¿no? El que está dejando que algo entre por la ventana o está enterrando algo en el sótano, ¿no? La novela en sí es una auténtica radiografía de cómo es una comunidad, ¿no? Cada personaje tiene su propia historia, tiene sus propias rutinas y poco a poco se va tiñendo todo de una oscuridad, digamos, que avanza sin parar. Lentamente, pero implacable. Y el vampiro central, que es Kurt Barlow, es tan implacable como aterrador, una figura que destila maldad sin necesidad de adornos ni de historietas extrañas. Te cuento una curiosidad, y es que King siempre reconoció que Drácula fue uno de sus grandes referentes, obviamente, y para escribir Salem Slot, pues lo utilizó como a modo de un homenaje, ¿no? Quería rendirle un pequeño homenaje, pero con su estilo tan personal. Yo creo que le funciona bastante bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hoy en día yo creo que es prácticamente imposible hablar de vampiros sin mencionar esta historia, sin mencionar el misterio de Salem Slot, que no solamente te asusta, sino que inaugura ese realismo de lo terrorífico, ¿no? Tan propio de King, que va a ser marca de la casa. Porque el monstruo puede ser algo clásico, algo manido, pero lo que de verdad aterra es, pues eso, estar en una comunidad de vecinos donde todos tienen secretos y todo se va a ir derrumbando, pues, lentamente. Un título yo creo que imprescindible para cualquiera que ame el género,
Y creo que por eso el Maestro de Maine aparece tantas veces en esta lista. Y ahora vamos a pasar al puesto número 6 con otro texto de este mismo escritor que tampoco nos falla nunca y donde no hay vampiros ni demonios, sino un fan con demasiadas ganas de cuidar de ti, en este caso. En el puesto número 6 llegan uno de esos títulos que todos yo creo que esperábamos ver en esta lista, yo por lo menos, ¿no? Que es el Misery, también de Stephen King. Una novela que, pues con toda sinceridad te digo que tiene ese punto perverso que a veces nos han hecho fantasear, igual hablo por mí, ¿vale? Con tener a nuestro peor enemigo atado a una cama sin que se pueda mover para que nosotros le hagamos lo que le tengamos que hacer, ¿vale? Sé que suena fatal, ¿vale? Pero yo creo que ahí está la parte del morbo que tiene esta historia y que Stephen King maneja muy bien. Pero bueno, yo creo que bromas negras aparte, Misery diría que es probablemente una de las novelas más redondas que ha escrito el maestro. Porque es como lo que he dicho al final de la reseña anterior. No hay monstruos, no hay vampiros, no hay nada. Lo que hay son demonios internos, ¿no? Y una mujer, una fan, obsesionadísima con su ídolo literario. Y esa obsesión la lleva a la tortura, la lleva a la violencia, a la anulación total de la voluntad del otro, en fin, un descenso real y más plausible que nunca al abismo. El protagonista, Paul Sheldon, se despierta tras un accidente en la casa de Annie Wilkes, su fan número 1. Y a partir de ahí, algo que podría parecer, pues bueno, pues aquí me van a agasajar, lo que ocurre es que empieza un juego de poder psicológico que hiela la sangre porque es perfectamente reconocible. No hay nada sobrenatural, solamente el lado enfermísimo que tiene esta mujer, ¿no? Que de tan devota que es, prácticamente se va a comer al objeto de su devoción. Lo inquietante de Misery es que habla de fandom, del típico fandom tóxico que tenemos, ¿no? De la delgada línea que existe entre admirar y poseer, de lo que ocurre cuando alguien confunde al creador con su creación. Y eso King, la verdad es que lo convierte en un escenario, ¿no? Lo convierte en un escenario que además es súper simple, porque es una habitación, una cama, y una mujer y un hombre herido. Ya está, ¿no? Ese es el campo de batalla. No hay mucho más. Digo en toda sinceridad que es una de las obras maestras de su carrera. Yo creo que esto es casi reconocido por todo el mundo. Y por cierto, la adaptación que se hizo al cine con Kathy Bates, que ganó el Oscar por este papel encima, le dio todavía más fama, ¿no? Pero yo creo que el libro todavía es más cruel, aunque la película. Y mira que la película es devastadora en ocasiones. Un título genial, imprescindible, ultra recomendable a cualquiera, que no solo es terror, sino que también nos muestra la fragilidad de la relación que existe entre el creador y el público en muchas ocasiones. Bueno, y pasamos al puesto número 5 en este casi monográfico de Stephen King, donde vuelve a la carga con otra, en este caso una de sus novelas más sombrías, según sus propias palabras. Vamos a verlo. Avanzamos con el festín kingiano, podríamos decirlo, ¿no? En el puesto número 5, con, como he comentado, una de las novelas más oscuras, más crudas y probablemente más difíciles de digerir que tiene, que es Cementerio de Animales. Y no es casualidad que esté aquí en el top 5, ¿no? Ya de esta lista, porque muchos creo que lo consideramos uno de los libros más perturbadores que tiene, que escribió en esa primera etapa, ¿no? En esa época dorada que va desde aproximadamente mediados de los 70 hasta finales de los 80. Aquí King nos anda con tonterías, no hablamos solamente de miedo sobrenatural, hablamos de algo mucho más potente y mucho más íntimo, que es la pregunta de qué estarías dispuesto a hacer para recuperar a un ser querido que has perdido, y qué precio pagarías por intentar vencer a la muerte. Esa es la pregunta madre, por decirlo así, la pregunta central que tiene la obra, y eso es lo que convierte esta novela en un puñetazo en el estómago, ¿no? Porque te hace reflexionar mucho al respecto. A nivel narrativo, podemos decir que es muy buena, es demoledora. Aquí mezcla escenas que son muy gores, muy potentes, con una angustia y un trasfondo emocional bastante duro, ¿no? Y de paso, pues aprovecha y te habla del duelo, de la dependencia, de lo difícil que es en ocasiones aceptar la pérdida, dejar ir, ¿no? Al ser querido o a la mascota incluso, ¿no? Y por qué, aunque el elemento fantástico está ahí, el lugar maldito toma forma en el cementerio, donde lo que tú entierras allí te va a regresar, pero te va a regresar cambiado. Te cuento un chascarrillo. El propio King dijo en entrevistas que la obra del Cementerio de Animales le parecía tan terrorífico que estuvo a punto de no publicarla, porque lo veía demasiado extremo incluso para él.
al final su esposa Tabitha es quien le animó y le convenció de que sí que la publicara, ¿no? Y el resto pues ya es historia, ¿no? Historia de Noches en Vela, más bien. Una novela que demuestra que el terror más eficaz a veces no necesita, como tantas veces decimos, ni castillos llenos de monstruos, ni nada, ¿no? Ni seres flotando por el aire, ¿no? Sino un padre, una carretera, un gato y poco más, ¿no? Y un lugar donde las reglas entre la vida y la muerte pues no están demasiado claras, ¿no? Y bueno, pues ya digo que seguimos con este festival, así que prepararos porque el siguiente puesto, el que viene ahora, no le es a la zaga y nos van a enseñar esta nueva historia que el verdadero infierno puede estar en dentro de las paredes de tu propia casa. Llegamos al número 4 con un título del que ya os he hablado 1000 veces en el canal y del que, por cierto, además tenéis un vídeo muy especial que hice hace un tiempecillo, que os lo dejaré ahí en la descripción puesto, donde le hago pues, un recorrido tanto la obra como la película. Así que no voy a repetir mucho de lo que ya he contado en ese vídeo, pero te contaré algo sobre El Resplandor, que es para mí una de las probablemente pues, mejores adaptaciones que se han hecho de una obra al cine de todos los tiempos, aunque en la práctica eso supusiera pues, el divorcio literario entre King y Kubrick. Bueno, un King que en aquellos entonces tenía la piel muy fina con sus adaptaciones, que luego eso va a variar mucho con el paso del tiempo. Bueno, podemos definir a este King como el King más pop, ¿no? El King más mainstream. Es el que ya no solamente escribía novelas de terror, ¿no? Sino que se estaba convirtiendo en un icono cultural. Porque si lo piensas un poquito, El Resplandor no solamente es el libro, ¿no? Trasciende a libro y película. Se convierte en parte del imaginario colectivo. Es uno de los títulos que, aunque no lo hayas leído, lo conoces. Aunque no hayas visto la película, sabes quién es Jack Torrance, conoces a la escena de las niñas en las bicis y todo eso se convierte en un meme, ¿no? Y aunque no hayas pisado el Overlook, el hotel, en tu vida, tienes claro que hay un pasillo vacío, una moqueta, un estampado raro que te motiva a mirar un poquito para atrás porque te da así como cosa, ¿no? Y bueno, como no sabía exactamente qué contarte con esta obra, que no haya dicho ya, te voy a contar unas pequeñas cosillas, unas curiosidades, ¿no? En el libro La habitación maldita que aparece es la 217, no la 237. Se pidió el cambio porque los turistas después salían despavoridos de esa habitación, de la 217. Y lo irónico es que a día de hoy esa habitación es la más solicitada y la más reservada, y evidentemente la más cara del Overlook. Kubrick, por otro lado, como detalle casi siniestro de la película, obligó a Shelley Duvall a repetir 127 veces la escena del bate, la famosa escena donde Jack Nicholson rompe la puerta. Claro, al final la muchacha casi se vuelve loca, ¿no? Con tanta tensión psicológica que le generó, y eso se nota en pantalla, ¿no? Y otra cosita que te cuento, una pequeña guinda ya, por decirlo, es que esta fue la primera novela que se tradujo al castellano en España por parte de King, allá en el año 1978. O sea que para muchísimos lectores hispanohablantes fue literalmente la puerta de entrada al universo kingniano. Fíjate tú, la dimensión que tiene esta obra. Ese es el peso absoluto que tiene una historia que no solo asusta, sino que además marcó una manera de entender el terror, ¿no? En este caso, como he comentado, como fenómeno cultural. Y con esta obra pasamos al top 3, ¿no? Al top 3 de las novelas más terroríficas que vosotros habéis votado, con la última del maestro, que ya digo que esto prácticamente parece un especial de Stephen King, y con una obra que ha traumatizado a generaciones enteras, pues prácticamente desde que se publicó. Bueno, pues estamos en el top 3 con un auténtico mastodonte de novela. It, una novela de más de 1000 páginas que, más que un libro, se convierte en otro fenómeno cultural también. King hace eso, ¿no? Genera obras que después se convierten en pura cultura pop. No voy a entrar a contaros la historia de Derry, con los niños, con el payaso, con Pennywise, con tal. Creo que todo el mundo le suena esto más que de sobra. Ya hemos hablado mucho también en el especial que le dediqué también a King, con todo, que también os lo pondré en la descripción por si alguien quiere visitarlo y tal, donde hablé de todas las obras que me he leído de él. Te voy a hablar, pues yo qué sé, algo un poco alternativo. Te diré que It, por ejemplo, es un ritual, ¿no? Es un paso para el lector porque para muchos constituye la primera vez que se enfrentan a un tochal de 1000 páginas. Hay personas que tienen una barrera mental con el respecto de
del tamaño de los libros, y para muchos fue su primer tochal, y ese abrió la puerta a un montón de tochales que vinieron después. A nivel cultural te diría que It convirtió a Pennywise en un icono universal del terror moderno. O sea, todos tenemos miedo, bueno, que lo tenga yo, la verdad es que no, pero todos tenemos miedo al payaso, ¿no? Al payaso ese que nos va a perseguir. Y lo elevó al mito de Drácula, de Frankenstein, y da igual si lo has leído, lo que te digo, todos reconocemos ese globo rojo, esa alcantarilla, esa sonrisa imposible, ese saludito, ¿no? Que sale en la película y tal. Y ya no solamente por la película de los años 90, ¿no? Con Tim Curry, sino por las recientes adaptaciones que le han dado un giro más terrorífico todavía a la imagen de Pennywise. En los años 80, It era tema de conversación en recreos, en los videoclubs, donde todo el mundo pues comentaba qué pesadillas le había generado. Y a ver, datos así un pelín curiosos. King escribe It como una especie de novela total del terror. Quería meter todos los miedos posibles, desde el payaso asesino hasta la corrupción política, el racismo, la violencia doméstica, pues un poco todo, ¿no? De ahí parte su extensión monstruosa. El personaje de Pennywise se inspira en parte en la figura de John Wayne Gacy, un asesino en serie que trabaja como payaso en fiestas familiares, en fiestas infantiles, en cumpleaños y demás. De ahí viene la inspiración de King. Y para rematar, en Maine, el estado natal donde King está y donde se ambientan tantas obras suyas, hay tours que llevan a los fans por todas las localizaciones reales por donde se han grabado las películas y de donde se inspiró Derry, la ciudad donde ocurre todo. Desde la biblioteca hasta los puentes, donde los perdedores, el club de losers, se jugaban el tipo. Eso es It, una mezcla de novela río, de álbum generacional y enciclopedia del terror, todo en uno, ¿no? Y por eso ocupa este puesto, creo yo, con total merecimiento, estar en el tercer puesto de esta increíble lista que habéis realizado. Y ahora sí, entramos en la fase final, en la finalísima, con el puesto número 2, donde nos espera pues una historia que, aunque no tenga 1000 páginas, ni sea, pues yo que sé, a lo mejor la más vendida, una de las más vendidas de la historia, está grabado a fuego en la cultura popular como uno de los mayores terrores jamás escritos. Bueno, aquí sí que tengo que poner mucho de mí, mucho, porque yo soy de esa generación de inocentes que se traumatizó demasiado joven, siendo demasiado joven con El Exorcista. Me vi la película demasiado pronto, tendría yo 10 años aproximadamente, cuando pues nos juntamos en casa de un amigo, con otros amiguetes y demás, éramos 4 o 5 y decidimos qué película veíamos, ¿no? Principios del VHS, fijaros, ¿no? De cuándo hablo. Estábamos entre cogerle una película picantona al padre del chaval o ver El Exorcista. Y nos dio por ver El Exorcista. Creo que fue un error monumental, quizás nos hubiera ido bastante mejor viendo una de Jaimito y con la profesora que se va al mar con toda la clase y esas cosas, ¿no? Pero bueno, elegimos al demonio y yo me pasé semanas sin poder dormir. Esa fue la película. Después vino el libro, para mí, en ese orden, ¿no? Y ahí descubrí la novela de William Peter Blatty. Me di cuenta de lo fiel que era la historia, ¿no? Y que la novela es igual o más demoledora todavía. Es cortita, es directa, es de esas que te la lees en una tarde, súper rápido, y que se te quedan grabado a fuego. Y creo que a día de hoy sigo teniendo aquella copia, no sé exactamente por dónde la tengo, pero aún la tengo, es una copia antigua, gastada, y me sé párrafos de memoria, la verdad. Es una de esas obras que no solamente se leen, se poseen, nunca mejor dicho. Lo que la hace tan potente, creo yo, es que Blatty no se esconde en ambigüedades. Esto es terror directo, es un terror muy nuestro, ¿no? Muy de Occidente, muy cristiano, ¿no? Y le pone nombre y apellido, o sea, al mal. No nos andamos con metáforas, hablamos del demonio, directamente, de Satanás. Es la fe contra la oscuridad, y eso precisamente es lo que te vuelve aterrador, ¿no? Pues un miedo atávico que todos tenemos. Nos activa esos miedos culturales, esos que nos han inculcado desde pequeños, que todos llevamos dentro. Aunque no seas creyente, te da exactamente igual. En el plano cultural, yo creo que fue un terremoto que todo el mundo sabemos. La película acaba de cumplir 50 años, ahora mismo, 50 años, y sigue asustando a la gente. Eso es muy difícil, eso es porque, primero, está muy bien hecha, y segundo, lo que está contando es demasiado potente. La novela se publica en el año 1971, y ya lo traía todo. La lucha del padre Carras, la inocencia destrozada de Reagan, todo, absolutamente, con esa mezcla de horror visceral y debate, ¿no? Yo creo que hay mucho debate espiritual que la convierte en una de las grandes cumbres del terror, tanto literario como cinematográfico. En este caso yo creo que están ambas a la par. Sería muy difícil
no verlas de otra manera. Así que creo que es un número 2 más que merecidísimo, porque muy pocas veces en la historia se ha retratado el miedo con tanta claridad, con tanta cercanía y con algo que nos resulta tan familiar, y encima sobre un cuerpo tan inocente, ¿no? Con el cuerpo de esa niña, de Regan. Y el demonio, al final, pues yo creo que se nos mete un poquito todos en casa, ¿verdad? Pues la verdad es que El Exorcista, que es terror de nuestra cultura popular más cercana, lo que nos persigue en las iglesias y demás, está en este puesto número 2, porque el puesto número 1 es para un mito, para un auténtico mito que lo abarca todo, para el vampiro definitivo y para, yo creo que el clásico de los clásicos. Bueno, llegamos al final de este ranking y ojo, porque yo creo que hemos librado una batalla tremendísima, la habéis librado vosotros. Yo cuando estaba haciendo el recuento y veía, me iba emocionando con lo que iba saliendo, llegando aquí al Exorcista y a Drácula, que han estado dándose de tortas prácticamente hasta el final, ¿no? Y yo os confieso, ¿no? A nivel personal hubiera preferido que ganara el Exorcista. Pero bueno, ha ganado Drácula, aquí el mando es vuestro, vosotros sois los soberanos, no hay nada que decir al respecto, y también me parece que el puesto número 1, dárselo a Drácula, es auténtico. Y además ha sido abrumador, al final ha habido mucha diferencia entre votos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de algo también que ya he hablado también mucho en el canal, esta novela epistolar que se escribe en el año 1897 y que pues más de un siglo después todavía sigue encabezando listas de ventas, sigue fascinando, sigue capturando a lectores nuevos, en fin, sigue viva, muy viva, vivísima, ¿no? Como si se acabara de publicar ayer prácticamente. Eso creo que tiene un mérito descomunal, un mérito tremendísimo, ¿no? Personalmente me sorprende y para bien, ¿no? Que todavía hoy en día le enganche tanto a la gente, ¿no? Porque si Carmina de Le Fanu, de la que hemos hablado, nos abrió el camino, el Drácula de Bram Stoker, que bebe y capitaliza absolutamente todo de esa obra, convierte al vampiro en un mito universal, ¿no? Lo incrusta ahí en el corazón de Transilvania, lo mezcla con todo el folclore cíngaro, con las leyendas balcánicas, con todos esos miedos potentes y colectivos de una época en la que se veía pues al este de Europa como si fuera el epicentro del mal absoluto, y claro, pues todo eso encima le pone un rostro, le pone un misticismo, le pone al príncipe Vlad y lo reconvierte pues en un icono absoluto de la maldad inmortal. De ahí salta al cine y yo creo que el resto ya es historia, ¿no? Adaptaciones de todo tipo, unas mejores, otras terriblemente malas, pues tienes desde Nosferatu, con ese expresionismo tan potente, y bueno, y los vampiros románticos de Coppola, del que también te he hablado en el canal, en los especiales que hice, que vas a tener en la descripción, que también aparece esta obra, por supuesto que sí. Yo creo que hay de todo, ha habido pues, más desastres que genialidades, pero bueno. Pero esa manera de narrar con cartas, con recortes de prensa, como no sé qué, hace o hizo que Stoker se convirtiera en una mega estrella. Para la cultura pop, esta obra es todo, absolutamente todo, ¿no? Se convierte en disfraces de Halloween, se convierte en videojuegos, en anuncios de cereales, en iconografías, en camisetas, yo que sé, incluso en Los Simpson. Y si has aparecido en Los Simpson, es que eres relevante. Eso lo sabemos todos. Muy pocas obras han conseguido colarse con esa naturalidad en la vida cotidiana y mantener al mismo tiempo el estatus de clásico. Y todos estamos muchas veces pendientes de la nueva película que hable de vampiros o de la nueva serie. Todos estamos ahí, ¿no? Así que nada, pues tenemos al rey de los vampiros, a este clásico de clásicos, como ganador absoluto e indiscutible de esta alucinante lista que vosotros habéis creado. Pero antes de despedirnos quiero hacer un pequeño repaso a otras obras que no han aparecido en el top, pero que me parece relevante nombrarlas, a que sea de manera así rápida, porque son grandes también del género. Hay que hacer justicia porque habéis nombrado muchísimas obras, y las que no han podido entrar en el top 12, pues no es por eso son menos buenas, claro que sí. Han salido en los comentarios, las habéis nombrado y voy a comentar alguna que otra, 3 o 4, así, pero muy rápidamente, en plan telegramático, ¿no? Por ejemplo, La maldición de Hill House de Shirley Jackson. También otra novela donde la casa no solamente está embrujada, sino que es directamente el personaje principal de la obra. Y de paso, creo que define de manera magistral lo que significa que no hay nada más terrorífico que 4 paredes que respiran, que te observan y que están contigo ahí y que no te dejan salir. También ha aparecido otra vuelta de tuerca de Henry James, que me parece otro imprescindible del género, Fantasmas o Imaginación desbocada. No lo sabremos, pero esa es la gracia. El maestro del
terror ambiguo, como fue James, a día de hoy todavía divide a lectores, ¿no? En espíritus, son reales, es histerismo, no lo sé, pero aún así es una obra fascinante. Y han salido muchas más también del maestro King, como son Kerry, o como son Cujo, o yo creo que todavía alguna más me dejo en el tintero. No voy a extenderme demasiado porque creo que hemos hablado lo suficiente de King en el vídeo, pero también la habéis votado. Habéis votado muchísimo a King. Y también habéis nombrado Los Sauces de Algernon Blackwood, que es un relato más que una novela, pero ojo, que Lovecraft lo llamaba el mejor cuento sobrenatural que jamás se había escrito. Y si lo decía Lovecraft, pues que era el maestro del puñetero horror cósmico, pues habrá que prestarle atención también a esta obra. Bueno, y hasta aquí nuestro ranking participativo de novelas de terror. Impresionante el trabajo que habéis hecho. Pero antes de despedirme del vídeo, quiero dejaros un par de reflexiones personales que me han surgido y que me parecen muy interesantes y que quería compartir con vosotros. La primera tiene nombre y apellidos propios, me parece que es súper obvio, que es Stephen King. Prácticamente un tercio de esta lista se lo ha llevado él, con su ingente obra, la verdad. Yo creo que su sombra es demasiado alargada. Eso tiene un lado bueno y un lado malo, ¿vale? El lado bueno es que evidentemente nos ha regalado obras imperecederas, auténticos clásicos modernos, que con toda probabilidad dentro de 100 años, incluso más, se van a seguir leyendo. Pero eso genera un lado malo, un lado más oscuro, ¿no? Y es que esa sombra a veces eclipsa a demasiados autores y autoras que también están haciendo cosas muy buenas y cosas brutales y que se quedan sin hueco en las mesas y en las estanterías de las librerías. Sin ir más lejos, bueno, Joe Hill, que es su hijo, goza de un poquito más de preferencia, pero tienes a Mariana Enríquez, a Grady Hendrix, a Philip Fracassi, por ejemplo, a gente que está empujando fuerte, que vende, que funciona y tal, pero que ni de lejos llega a ese nivel de omnipresencia que tiene King. Y tú cuando vas a comprarte algo de terror y vas a la tienda de libros, miras estos menos conocidos y miras a King y acabas llevándote un libro de King en detrimento del otro. La segunda reflexión que quería hacer también tiene que ver con el momento exacto en el que estamos haciendo esta lista o cuando se va a publicar el vídeo. Yo no sé cuándo lo vas a ver tú, pero lo estamos publicando en octubre, a las puertas de Halloween, el Día de los Muertos, en México, de todas esas celebraciones maravillosas que giran en torno a la muerte. Y me parece precioso hacerlo en esta época y celebrar esa festividad, porque en realidad lo que hacemos es reírnos un poquito de ella, reírnos de la muerte, mirarla a los ojos, de frente y celebrar la vida a través de ella. Y el terror va mucho de esto, de celebrar la vida. Nos recuerda que tarde o temprano pues absolutamente todos vamos a morir, y lejos de querer generar yo aquí un mal rollo pernicioso, lo que quiero es que generemos un canto a la vida. La literatura es eso, el terror por supuesto que también forma parte de ese canto, nos vuelve imperecederos, nos trasciende, nos conecta con algo que va a seguir vivo muchísimo después de que nosotros nos hayamos marchado. Y eso es bellísimo. Eso es precioso. Así que solo queda decir gracias a todos por participar, gracias a todos por votar, por llenar los comentarios de títulos y de pasión lectora. Esto, de verdad, lo hacemos entre todos, generamos estas maravillas entre todos y créanme que a nivel personal leer vuestros comentarios, leer vuestras listas es casi tan emocionante como leer las propias novelas en ocasiones. Habrá más de esto, nos veremos en otro vídeo parecido a esto, ya os volveré a pedir ayuda y hasta entonces os tengo que decir que cuidado con lo que se os aparece por los pasillos vacíos, que no os impida en ningún momento ejercer vuestro derecho de que lo mejor está por leer.